Buenas noches, amigas y amigos que nos siguen todos los días por aquí, por Desafío. Hoy nosotros vamos a conversar con el diplomático haitiano Edwin Parisien. Ha sido cónsul general en República Dominicana, jefe de gabinete del Ministerio de Cultura haitiana, ministro de la diáspora de Haití y un amigo de la República Dominicana. Queremos en breve hablar con él sobre esa reunión que hicieron en Elías Piña los presidentes dominicanos y haitianos, los temas que han dicho los cancilleres que desarrollarán ambas naciones, la idea de lo que son los hospitales construidos en Haití con apoyo internacional, la difícil situación que hay política en Haití, de la oposición y varios sectores que quieren que ya el presidente deje el gobierno, de los articulados que cada uno argumenta y sobre todo de la importancia de la buena armonía entre sectores dominicanos y sectores haitianos. Esperen breve ahora, después de la pausa, esta importante conversación con ese hombre que ha venido desde muchos años aportando para la armonía entre República Dominicana y Haití. Para el pueblo dominicano y para el pueblo haitiano es importante la estabilidad política y social en la República de Haití. Por eso se han visto con buenos ojos ese contacto, esa reunión entre los presidentes de ambas naciones, la temática que han planteado, parte de lo que debe ser esa temática y que hemos pedido que se agreguen, pero sobre todo que Haití pueda superar la situación conflictiva política que tiene, en cuanto la oposición está pidiendo que ahora, el próximo mes de febrero, el presidente abandone el gobierno, mientras que el presidente ha convocado unas elecciones para octubre de este año. De manera que nosotros estamos reclamando, pidiendo de que se busque alguna voz que permita la armonía, llegar a acuerdo, pues ese contacto de ambos presidentes dominicanos y haitianos es importante, pero para que se desarrolle, Haití tiene que tener indudablemente estabilidad. Y nosotros los dominicanos necesitamos que Haití tenga estabilidad y se desarrolle a los fines de que su progreso también impactaría en República Dominicana. Vamos ahora a una pausa para desarrollar el programa Desafío.
Aquí en Desafío para Telemicro Internacional y Digital 15 tenemos el honor de contar con la presencia del diplomático haitiano Edwin Parizón, un amigo también del pueblo dominicano, quien fue cónsul general en nuestro país y un gran conocedor de la sociedad haitiana y de la sociedad dominicana. Para nosotros es un honor conversar en este momento en que hemos visto buenas intenciones, diríamos así, de los dos gobiernos, el haitiano y el dominicano, de llevar a cabo una serie de planes. Buenas noches, amigo Edwin. Muy buenas noches, querido Adriano. Un placer. La primera vez que participo en el programa, pero ya he visto tantas personalidades que han pasado por aquí y es un placer estar. Bueno, aquí tuve yo incluso a su compatriota Mon Suplice. Sí. Fuimos senadores juntos, ella y yo aquí, y hicimos una gran amistad personal. Sí. Es una gran amiga personal también, sí. Y hemos hecho trabajos juntos. Sí. Ella se implicó en un momento dado cuando el gobierno noruego estaba propugnando, promoviendo el diálogo dominico-haitiano. Sí, entonces estuvimos juntos en Noruega participando en esos esfuerzos de diálogo permanente que debe de existir entre Haití y República Dominicana. Y yo en algunos momentos trabajamos en lo que era la armonía, el trabajo en conjunto de la parte fronteriza. Incluso llegamos a tener reuniones cuando el cólera de los alcaldes haitianos y dominicanos, y éramos como si fuéramos en cierta medida los padrinos de ellos. Sí. También hubo una reunión aquí en el Congreso, en el Senado, y vinieron 17 congresistas haitianos, senadores y diputados, y se pasaron una semana aquí. Llegamos sin agenda en ese momento, estamos hablando como en el 2011, llegamos sin agenda para ver los temas de interés mutuo, del medio ambiente, del agua potable. 11 puntos se sacaron. Sí. Ella ayudó mucho. Ella era vicepresidenta del Senado en ese momento. Y entonces hemos mantenido esa amistad. Sí. De hecho, se creó un grupo de amistad a nivel parlamentario. Sí. Tengo la impresión de que el grupo de amistad en la Cámara de Diputados era un poquito más activa, pero de todos modos es importante llamar la atención sobre esto, que ha sido una decisión positiva, oportuna, y que los nuevos legisladores pueden tener en cuenta esta iniciativa que se dio en el tiempo para replicarlo. Porque es importante ya cuando tengamos en Haití un parlamento operacional que volvamos a esa idea de tener grupo de amistad interparlamentario entre los dos países. Bueno, yo llegué hasta agosto del año pasado, yo era el presidente del grupo parlamentario con Haití. Sí. Yo era con Brasil y hasta el 2012 era el ex senador Carlos Castillo. Al pasar a ser cónsul y salir del Senado, entonces yo pasé a estar ahí, pero la inestabilidad del Congreso haitiano nos dificultaba un poco la situación. De hecho, como en esa condición, yo llegué a participar en una de las reuniones que se hizo con el grupo Quiqueya, que se hizo con empresarios y autoridades haitianas allá en Puerto Príncipe. Sí. Bueno, vamos entonces a arrancar con lo que está más reciente. Fue esa reunión que hicieron los dos presidentes, el presidente Moisés de Haití y el presidente Abinader de aquí, allá en mi provincia de Piña, y que el canciller dio a conocer, después el canciller dominicano dio a conocer los puntos. ¿Cómo usted valora, cómo usted ve ese encuentro entre ellos dos? Sí, bueno, un paso sumamente importante, querido Adriano, porque en ambas partes, digamos, la agenda local había hasta ahora impedido un relanzamiento del diálogo a ese nivel, es el más alto nivel estatal entre los dos presidentes. Sabemos de la situación en Haití que posiblemente vamos a abordar más adelante. Del lado dominicano, el presidente recién se había instalado, la cuestión de la pandemia. Entonces, en ambos lados habían aspectos de la vida nacional
que de alguna manera tenían mayor prioridad que el diálogo bilateral. Eso se puede entender. Sí. Y por eso hay que saludar que ya los dos presidentes acordaron no tan solo hablar, sino ese diálogo que tuvieron entre ellos tuvo resultados concretos a través de una declaración conjunta que expresa una voluntad política clara de fortalecer las relaciones entre los dos países y define, esa declaración define puntos esenciales, yo diría estratégicos, que tienen que ver con la convivencia entre nuestros países. Y insisto en decir que somos dos países soberanos, dos países independientes, pero dos países hermanos, dos países que comparten un mismo territorio insular. Y eso definitivamente nos pone ante responsabilidades compartidas. Porque si tomamos, por ejemplo, el asunto medioambiental, hay responsabilidades compartidas. Haití y República Dominicana deben obligatoriamente que trabajar ese tema de manera conjunta. El tema sanitario. El tema sanitario es otro tema en el cual no podemos obviar la cooperación. Y desde la Fundación Chile, digamos que hemos propugnado, hemos promovido que pudiéramos haber tenido, Adriano, una mayor cooperación para hacerle frente a la pandemia. Porque no es posible que estemos en el mismo territorio insular y que al principio de la pandemia, cuando se tenía que comprar los materiales desde China, no, estaban difíciles, caros, especulación. Pero mucha dificultad. Y que cada país estaba haciendo sus compras de manera separada. Podríamos haber acordado que, bueno, vamos a comprar lo que necesitamos, se contrata un solo avión y ese avión deja lo que tiene que dejar aquí y sigue hacia Haití. Entonces, para dar un ejemplo de cómo nosotros, digamos, tenemos que ver esa vida, la vida en la isla, a través de dos gobiernos que ya con sus presidentes han expresado en la declaración conjunta toda su disposición en ir fortaleciendo esas relaciones. ¿Sabes que yo, en la reunión que no lo sabía, me sorprendió? Personalmente, igual que usted, la valoro positiva, ese diálogo. Vi los temas que hablaron los cancilleres y son temas también importantes. Lo único que yo digo que son temas nacionales de ambos países y que esos temas, ellos deben incluir temas también propios de la frontera. Por ejemplo, yo he dicho que la frontera, la parte más pobre del país, de la República Dominicana, es el sur y la frontera. Y pienso que también Haití tiene esa dificultad. Todas las zonas fronterizas tienen sus dificultades y que ellos deben incluir, por ejemplo, un tema que yo siempre he abogado, son las interferencias de teléfono, televisión, de radio. Yo estuve allá en Haití con el Conatel y nos estábamos quejando de la interferencia aquí y ellos ya se quejaron también. Es eso que te iba a decir, Andrés. No, ellos ya se quejaron también. Claro, es eso que te iba a decir. Incluso dijo el director de ese entonces que por el lado de Jabón había algunas empresas dominicanas que estaban vendiendo en Haití. Es decir, no interferencia nada más, sino también los negocios. Entonces, eso es un tema muy importante. El tema, bueno, que usted lo dijo, de medioambiental. Es un tema demasiado esencial. El tema, porque por ejemplo, en la parte medioambiental que se corta árboles para carbón, los gobiernos deben buscar una alternativa a esa familia para que no tengan que cortar carbón. Entonces, yo pienso que algunos temas, y es la sugerencia que le hago al gobierno dominicano, que lleve a cabo algunos temas que son propios de la frontera. No les quito el valor a los temas de los países, pero los países se benefician y está muy bien, y la provincia fronteriza no llega a nada. Es decir, el beneficio muchas veces que tienen las grandes ciudades de la República Dominicana no alcanza a llegar a muchas provincias de la frontera,
y necesitamos que ese encuentro nos beneficie a todos. Sí. Y en ese sentido, creo que esa oportunidad debíamos nosotros aprovecharla también para la frontera. Sí. Aunque yo insisto en decir que el hecho de que hayan escogido la frontera para encontrarse también lleva un simbolismo importante. Sí. Para mí hay que subrayar eso de manera positiva cuando, pues, efectivamente, de manera legítima, tenemos que pedir una mayor atención a la frontera, pero esto, visto que lo escogieron ese lugar, escogieron la frontera para encontrarse, ya están dando una importancia, un valor a la frontera. Pero me reí mucho cuando hablaste lo de las interferencias. Y qué bueno que has podido ir en Haití, porque hay una mayor interferencia del lado haitiano que del lado dominicano. Pero lo cual quiere decir que en ambas partes hay que seguir trabajando. Los órganos competentes, la CONATEL en Haití y Indotel en la República Dominicana, conjuntamente con los operadores telefónicos en ambos países, tienen que seguir trabajando el tema para ver cómo mejorar. Lo que sí que es importante subrayar es que tampoco hay que ver esto como si fuera un peligro digamos, para cada lado. Entiendo que es una situación técnica, a nivel tecnológico. Hay que buscar la buena fórmula para reducir las interferencias, pero definitivamente eso se puede lograr a través del diálogo. Y decíamos que un tema importante que los presidentes pusieron en la declaración conjunta es el tema energético. Ese es un tema importante. Y ayer vimos al presidente en esa comparecencia especial que tuvo, donde se le hizo una pregunta y efectivamente contestó de la disposición y hasta la capacidad, no tan solo la disposición, sino la capacidad de la República Dominicana en producir energía hasta poder vender a Haití. Y esto es importante decir que hay propuestas parecidas que yo cuando estuve trabajando como cónsul general en la República Dominicana había recibido de empresas fronterizas. Entonces, había unos amigos en Pedernales que hace tiempo tenían esa idea, Adriano, de poderle vender energía a la ciudad de Anzapito. Y Pedernales tiene muchas condiciones para energía eólica. Tiene unos vientos. Bueno, hay algo instalado ahora mismo, unos vientos. Muy buenos tiene Pedernales. Sabe que a nivel hablando de la energía y la frontera, en el caso de Elías Piña, donde nace el río Artibonito, que es el río más extenso de Haití, nosotros tenemos allá 2 puntos de presa. Uno, que es en el propio Pero Santana, es decir, antes de llegar al Pero Santana va un embalse, donde le dicen el corte, y otro embalse más pequeño en el mismo puente de Pero Santana. Yo estuve allá en Haití, en la reunión que se hizo del grupo Quiqueya, y ahí participaron la mayoría de los ministros de Haití. Y el primer ministro de ese entonces de Haití, cuando yo expuse, le preguntó a la Obra Pública qué decía. La Obra Pública me preguntó a mí, Obra Pública de Haití, que si eso no reducía el agua para allá. Yo le dije que no, porque ocurre que el agua del Artibonito, cuando hay época de lluvia, se desborda mucho. Eso necesita que no se desborde. Segundo, y es muy importante, va a reducir la sedimentación, porque tengo entendido que el peligro ya, está muy sedimentada. Cuando baja esa lluvia, esa agua, toda esa loma de Pero Santana, se penetra Bani, que va a Comendador o Macasilla, cuando llega para allá es un desborde. Entonces, y la otra cosa es que no se va a usar agua para riego de ahí, sino energía y el agua sigue. Pero donde yo quiero caer es en la otra presa de energía, en Macasilla. Ustedes saben que en Macasilla llega ese río Artibonito, pero también llega el río Macasilla. El río Macasilla es un río que se va alimentando de Hondo Valle, por Juan Santiago,
El Llano, 3 municipios, caen Comendador. Ahí se usa algo de agua potable, pero cuando llega a Macasía, yo no sé a veces cuál es más grande, si es Bonito o Macasía, se reúnen en un solo río. Sí. La información que yo tengo, incluso de técnico brasileño en la época de Lula, es que ahí eso da para 100 megavatios, mucha energía. Y que esa energía, la idea que tenían en ese momento el proyecto era esa energía, República Dominicana usarla toda, pero pagarle la mitad a Haití. Y que esa agua que se usaba para energía se llevara para el plató central como hídrica, como para riego. Sí. Y que entonces el dinero que Haití va a recibir de aquí por el pago de la energía que le toca, sirviera como crédito para financiamiento agrícola de Haití, para producir, diría yo, que comida y productos exportables. Es decir, que la misma frontera tiene una capacidad para producir energía que sean de beneficio a los dos países. Excelente, excelente. Y todo esto nos lleva a entender que tenemos que abrir canales de cooperación para poder no tan solamente asegurar la buena convivencia, pero mejorar la calidad de vida de nuestras dos poblaciones. Sí. Yo le decía fuera de cámara de que en un momento dado, sería como 2011 por ahí, o 2009, hubo un encuentro de una semana que vinieron 17 legisladores haitianos, diputados y senadores, y hicimos una agenda en esa semana de 11 puntos esenciales necesarios para las dos provincias y al mismo tiempo, en cierta medida, entre los dos países buscarla. Pero a veces la inestabilidad de los congresos, ya en el 2000, fue en el 2009, en el 2010 se cambió el congreso aquí, también se cambió el congreso allá, entonces ya eran congresistas nuevos, que eso no ha dado, pero pienso que esa idea de trabajar en conjunto los temas comunes es muy importante. Sí, nos decíamos ahorita que hay que retomarlo, porque si se retoma y si se pone en la agenda del grupo interparlamentario, cualquiera que venga, cuando llegan los nuevos parlamentarios en ambos países, tendrán puntos ya agendados en una, digamos, un documento y sencillamente tendrán que dar el seguimiento. Bueno, vamos a una pausa con su permiso. Estamos aquí conversando con el diplomático haitiano, es cónsul general en República Dominicana, Edwin Perizón, amigo de los dominicanos, y también presidente de la Fundación Chile. Muy importante que después de haber sido cónsul sigue haciendo sus aportes a través de la Fundación. También fue jefe de gabinete del Ministerio de Cultura de Haití. Y ministro de la diáspora. Y ministro de la diáspora, es decir, que es una persona que ha estado durante tantos años aportándole a su país y con relaciones excelentes con República Dominicana. Vamos a la pausa. Continuamos aquí conversando en Desafío por TV, que se transmite a través de este canal Digital 15 y de Televisa Internacional, conversando con el diplomático haitiano, ex ministro de ese país, el señor Edwin Perizón, quien fue cónsul general en República Dominicana y también en su condición de jefe de gabinete del ministro de Cultura. La prensa registra muchas actividades culturales hechas aquí. Vino a actividad en Barahona. De manera que vamos a seguir conversando sobre estos temas tan importantes para nuestro país,
como son los temas dominicos e haitianos. Yo vi la reunión que lo hemos visto, todo el mundo lo ha saludado, de los dos presidentes. Hay escepticismo de algunos sectores, porque dicen que se está conversando con un presidente que se supone que pudiera en breve no ser presidente, porque hay elecciones, la oposición quiere que se vaya en febrero, aunque hayan o no hayan elecciones. Entonces yo quiero que, como el sistema político de allá no es igual que el de aquí, que nos explique un poco. Yo personalmente debo decirle y confesarle a usted que he simpatizado con ese presidente, porque lo he visto un presidente tranquilo. Incluso cuando se dio el caso de Carrizal y Cachimán, que como usted sabe fue un caso de tiro limpio y de mucho conflicto, cuando el gobierno dominicano, a través de la Cancillería, le presentó lo que era el derecho que quería la República Dominicana de reclamar a la luz del protocolo de Trujillo, él aceptó de una vez, es decir, no fue un hombre de conflicto. Por tanto, lamento yo personalmente que él no tenga más tiempo para seguir estos acuerdos. ¿Cuándo va a haber elecciones en Haití y cómo usted ve esto? Sí, bueno, en Haití tenemos lo que podríamos llamar un enredo constitucional y legal, porque de la Constitución hay dos artículos que tanto el gobierno como la oposición está utilizando, y voy a citar esos dos artículos. El 134-1, que define el mandato presidencial. En Haití es de 5 años, en República Dominicana de 4 años, y ese artículo define cuándo se inicia, cuándo finaliza. Normalmente tenemos el proceso electoral presidencial el último domingo del mes de octubre del 5º año del mandato del presidente, quien está en el poder. ¿Cuál es el 5º año del o el que pasó? Entonces, en este caso, el enredo, el debate está alrededor de ese 5º año. Y voy a citar ahora el segundo artículo que la oposición utiliza, y no tan solamente la oposición, sino también algunos constitucionalistas. Es el artículo 134-2. ¿Qué dice ese artículo? Dice que reprecisa que el mandato de 5 años, sin embargo, cualquier situación que afecte o que impida que el presidente se juramenta el 7 de febrero, como lo prevé la Constitución, de cualquier manera, su mandato no cambia. Para dar un ejemplo y que el público nos entienda, en la República Dominicana se tuvo que posponer la jornada electoral por la pandemia. En Haití pueda darse una situación donde el presidente, en vez de juramentarse el 7 de febrero, tenga que juramentarse en octubre, en septiembre. Ese presidente no puede alegar que yo no voy a entregar el poder el 7 de febrero al quinto año, porque me faltan algunos meses de mi mandato. No. La Constitución está claro. El artículo 134-2 dice, independientemente de la fecha que llegue realmente al poder, el 5º año, el presidente tiene que entregar el poder. Entonces, ese tiempo, Adriano, comienza a contarse desde el inicio del proceso electoral que llevó al poder a ese presidente. Por lo cual, el proceso electoral que llevó al presidente Moïse al poder se inició en octubre del 2015. Entonces, el proceso, digamos que la primera vuelta tuvo problemas, y se continuó un año después. Pero la oposición insiste en decir que es el mismo proceso, porque no fueron nuevas elecciones donde ha habido nuevos candidatos. Se cuenta desde antes de la primera vuelta. Exactamente.
Así que el proceso para la oposición y para algunos constitucionalistas, pues se inició en el 2015. Y el presidente no pudo instalarse en febrero del 2016, pero independientemente de este problema, se inició el proceso en el 2015. Por tal razón, la oposición insiste en decir que el mandato del presidente termina ahora. Mientras que el gobierno dice que es hasta el 2022. Y el gobierno, pues, el gobierno de esa manera ha convocado a elecciones presidenciales para septiembre, para octubre de este año 2021. Yo veo que hay manifestaciones hablando que en febrero ahora tiene que ser. Sí. No, por lo que acabo de explicar, que está un poquito enredado, pero tenemos que tomar en cuenta dos artículos, el 134-1 y el guión 2. Exactamente, 134-2 que dice, independientemente de la fecha en la cual se juramenta el presidente, tiene que irse al quinto año, al final del quinto año del mandato, de la duración del mandato. Bueno, y sobre esa base, entonces, además, digamos, de un creciente rechazo que lamentablemente los amigos del gobierno, bueno, son amigos, soy amigo del canciller, amigo de varios ministros, hay, digamos, todo un esfuerzo político, diplomático que el gobierno está haciendo a nivel internacional para conseguir, por ejemplo, el apoyo de la OEA. El gobierno contaba con total apoyo de la administración americana, pero ya la situación cambia con la juramentación, con la instalación del Partido Demócrata y del presidente Biden. Sobre todo, que aunque Haití no va a ser una prioridad, hasta América Latina no va a ser ahora una prioridad. Son ellos mismos. Son ellos mismos. La situación... ya hay una situación en Estados Unidos interna que es la prioridad. Efectivamente, una situación muy compleja. Ahí vi yo que tenían de 25,000 a 30,000 soldados armados como para la guerra en el Capitolio ahora. Sí, definitivamente. Entonces, hay aspectos de mucha complejidad, la pandemia, los problemas raciales, la situación con Trump, que ha dado tantos problemas, que no ha querido nunca reconocer la victoria de Biden y que todavía insiste. Está peleando con su misma gente. Sí. Entonces, todo esto va a hacer que la prioridad no será para nuestra región y tampoco será para Haití. De todos modos, hay que reconocer que tanto Haití como República Dominicana tenemos algunas personalidades que están actualmente en el poder demócrata. Hay que pensar en una amiga dominicana, por ejemplo, como Julissa Reynoso, que es una figura prestigiosa de la diáspora dominicana, que ha estado en el Departamento de Estado por muchos años, ha hecho carrera diplomática en el Departamento de Estado y va a estar ahí mismo, va a estar, creo que estará trabajando con la vicepresidenta, me parece. También hay varios haitianas de origen, o americanas de origen haitiana, que también están ahí cerca del poder. De alguna manera. El nuevo congresista Adriano Payá parece que es un poquito cercano también a... muy cercano al demócrata, que tenemos que saludarlo. Ha estado afectado en esos días por el COVID. Y pues y es casi recién electo. En estos días fue que lo consiguió otra vez la reelección. Exactamente. Y pues regresando al tema, la coyuntura haitiana como tal, hay que decir que la oposición sigue luchando. Pues quiere que ahora en febrero sea y el gobierno tiene elecciones para... Entonces, ¿qué podrá pasar? Bueno, porque primero... Están habiendo manifestaciones. Sí, cada día un poco más violenta. Hay una situación indefinida con un grupo de policías que se han organizado a través de una plataforma que ellos llaman Phantoms 509, y también son policías inconformes con las condiciones en las cuales trabajan los policías, piden mejores salarios, piden mejores condiciones de vida. Pues además de eso,
la pandemia ha tenido cierto, digamos, cierto rebrote, para llamarlo de esa manera, casi en el mundo entero. Sí, y entonces se dan varios nuevos casos, lo cual ha llevado al gobierno hasta a considerar la posibilidad de ir a un confinamiento. Hay personas que entienden que son manipulaciones políticas. De todos modos, son elementos que tenemos que analizar en ese momento. Entonces, la situación es tal que lamentablemente el gobierno y el poder PHTK no consigue un gran respaldo a nivel local. Es decir, que su gran respaldo hasta ahora ha sido a nivel internacional, particularmente a través de la OEA. Sobre todo que hay que decir que por diversas situaciones los presidentes de ahí no ganan con el 50%, sino él ganó gana con una minoría, entonces tiene la mayoría. Bueno, ¿Con qué porcentaje ganó él? Entiendo que el síndico de la capital, estoy hablando de la República Dominicana, sí. La senadora también, la senadora también de la capital ha obtenido más votos que el presidente en Haití, porque ganó un proceso electoral con alrededor de 500,000 votos. Sí, sí, man. Alrededor de 500,000. Entonces eso lo hace débil también y hace una oposición contrario. Sí. Demasiado. Ha habido un cuestionamiento desde un principio en cuanto a la legitimidad y no ha logrado conseguir, digamos, apoyo dentro de lo que podríamos llamar las fuerzas vivas de la nación. Sí. Si, por ejemplo, tomamos las iglesias. Sí. En las iglesias tenemos, por un lado, la iglesia oficial, que es la católica. La católica, aunque la conferencia episcopal no se ha pronunciado de manera formal algún documento precisamente sobre la coyuntura política, pero a través de las cartas pastorales de los obispos que cada periodo durante el año litúrgico tienen su fecha para publicar su carta pastoral, siempre en los últimos años siempre son posiciones críticas. Y algunos sacerdotes y obispos, ya de manera individual, han dicho que lo mejor sería que el presidente considere la posibilidad de renunciar. La iglesia protestante... Porque si renuncia también se provoca un vacío. Eso es. La iglesia protestante ha ido un poco más lejos que la católica a través de la Federación Protestante de Haití. La federación pidió la renuncia. La oposición pide la renuncia. Los otros grupos organizados, otros grupos organizados piden la renuncia. Las asociaciones patronales que han estado un poquito más prudentes en sus posiciones también han sido críticos. Entendemos que hay que dar lugar a un proceso de diálogo para saber cómo vamos a manejar ese enredo constitucional, ilegal y político que tenemos en Haití, sobre todo que no hay la existencia de un tribunal constitucional que pudiera arrojar más luz sobre el hecho de que cada grupo está utilizando la Constitución a su favor, a su conveniencia. Haití ha ido perdiendo líderes, por ejemplo, ya Preval murió, el expresidente Martelly no está allá, está viviendo... Sí, no, Martelly está allá y Martelly está activo, políticamente activo. O políticamente activo. ¿Y Aristide en qué está? Aristide está, digamos, ya un poco más retirado. Aristide se ha convertido en un suerte de Balaguer, como si fuera un Balaguer en los últimos años, que allá en la Máximo Gómez recibía a diario, así está él. Aristide, mucha gente lo consultan y pasa el día recibiendo personas, pero ha tenido una vida muy reservada, no hace declaraciones públicas. Porque está prohibido constitucionalmente ser presidente. Exactamente, sí, ya después de dos periodos. Después de 2 periodos ya no puede optar por el cargo presidencial.
Sí, sí. Aunque esos periodos en realidad no lo completó. Sí, exactamente. Y es la misma situación que más o menos hay en el hecho de que la Constitución Sí. lo prevé así. Que usted no pudo juramentarse el 7 de febrero. Usted tuvo que juramentarse. No pero importa, la le corre situación como quiera. le corre. No puede alegar que no, que yo no hice 4 meses o 5 meses. Le corre. Lo que indica que como estamos en Telemédico Internacional, que lo ve internacional, Sí. la idea es entonces que entren a un diálogo para que haya un acuerdo, ya sea una fecha por el medio, ya sea lo que sea. Sí. Porque ni imponer el gobierno, ni imponer la oposición puede ser salida. Así Que es. hay un acuerdo. Aunque la oposición lo que sí propone es un gobierno de transición. Pero Porque ¿quién llama? ¿Quién llama? ¿Quién puede ser allá, digo yo, árbitro para eso? No hay árbitro. sí, es muy lamentable. Porque Es muy, si las iglesias están parcializadas, sí. si el sector, ¿quién puede ser árbitro que ambas partes lo consideren Sí, ahora mismo es difícil conseguir a nivel local. local? Sí. Conseguir a nivel local. Debería de ser quizás a nivel internacional y debe ser también árbitros, tal como dices, Sí. Adriano, que no están parcializados, No, que ya no han tomado posición Correcto, en el correcto. conflicto que tenemos. Y, Sí, y las principales fuerzas ya la han tomado. exactamente. Bueno, se necesita el diálogo porque es una nación que necesita estabilidad para entrar entonces a los otros temas de desarrollo que necesita, la parte económica, la salud. Se necesita la armonía. No, definitivamente entendemos que es a través de un diálogo que podemos resolver la situación tan compleja en la cual nos encontramos. Porque, por un lado, se utiliza la Constitución para decir que el presidente tiene que terminar hoy, pero por otro lado, tenemos que reconocer que tampoco esta administración ha logrado responder a las expectativas de la población. Sí. Entonces, ha habido inconformidad de la misma población frente a la administración. Actual. Sí. Quizá eso hace que se integren más entonces a los que están protestando. Exacto. Con su permiso, vamos a una pausa comercial para seguir conversando con el diplomático haitiano Edwin Parizón, quien es presidente de la Fundación SILE, fue cónsul general en nuestro país, ministro de la diáspora, dirigió el Gabinete de Cultura de Haití, con el cual tuvo actividades con grupos también culturales de República Dominicana. Vamos a la pausa, en breve estaremos aquí en Desafío. Aquí en el programa Desafío por TV, por Digital 15 y Telemédico Internacional, seguimos conversando con el diplomático haitiano Edwin Parizón, ministro de la diáspora, jefe de Gabinete de Cultura, presidente de la Fundación SILE. Bueno, entonces el Congreso, pues tengo entendido que el sistema de gobierno de ella de Haití funciona, que el Congreso escoge un primer ministro y designa los funcionarios. Entonces, el Congreso no ha estado funcionando a plenitud como debía ser. Desde enero del año pasado, el presidente, a través de un tuit, dijo que estoy viendo que la caducidad del Parlamento. Entonces, ya desde enero del 2020 no tenemos un parlamento
funcional. Ya la Cámara de Diputados estaba totalmente cerrada. Los senadores sí, visto que en el caso de los senadores, de acuerdo al número de votos que obtienen, hay senadores que son de 6 años y hay otros que son de 5 años. Entonces todavía hay un núcleo, hay un grupo de senadores que están ahí, y aunque no han tenido, porque desde el año pasado no han tenido gran impacto en todo lo que hemos tenido, digamos, como evolución. No han participado mucho. No han participado mucho, pero acaban de hacer una nueva elección, acaban de nombrar lo que llamamos el Buró del Senado. Entonces, hay un nuevo presidente que es un actor político de primer rango en Haití, es el senador Joseph Lambert. Joseph Lambert, quien había sido presidente del Senado en el pasado, y en un momento dado hasta fue cónsul general de Haití en Santiago. Sí, así que es una figura muy conocida que ha hecho carrera política en nuestro país y ostenta ahora la presidencia del Senado con un nuevo directorio. Entonces se entiende que ellos de alguna manera una posición tendrán que tomar con relación a esa situación que tenemos, con relación a ese conflicto. Son de partido todos, sí. Pero ahora ellos tomaron una decisión más madura que contribuyan. Sí, ojalá. Porque también a mí me ha preocupado, como amigo del pueblo haitiano, de que estaba viendo en la prensa que el año pasado hubo como 15 muertos de los conflictos, incluyendo al presidente del Colegio de Abogados. Sí. Vi yo eso. Entonces, decían que en esos conflictos y la muerte del presidente del Colegio de Abogados había sido por sectores de la policía. Porque en esos días que agarraron a unos policías presos, la policía se revolteó también. Sí. No, el crimen del abogado Montferrier Dorval todavía no ha sido totalmente esclarecido. Y no podemos ponerlo en el marco de los conflictos políticos. Porque fue matado en su casa, entrando en su casa, y una situación que también hay que ver si es personal, si es política, si es profesional. Sí, la situación de mayor cuestionamiento es que él reside cerca de la casa del presidente, reside en el barrio. Cuando digo barrio, estoy diciendo el sector residencial. Sí, el sector residencial. Y esto se supone que es una zona de mucha seguridad. Se supone, para entrar por donde vive el presidente, siempre hay una patrulla policial que está en la entrada. Entonces eso pues se cuestionó bastante y todavía no hay una respuesta de parte de las autoridades, de parte de la DCPJ, que es la policía investigativa, tampoco de parte del Ministerio Público. No hay, digamos, una respuesta convincente con relación a esta muerte que Haití ha perdido en ese señor un gran valor. Era una persona de mucha preparación y que hacía su contribución a la democracia a través de sus intervenciones, a través de sus investigaciones, de sus publicaciones. Es lamentable que hasta hoy estamos hablando y recordando a Montferrier Dorval sin poder dar una versión definitiva del caso, que todavía el caso está en investigación. Bueno, hay temas que yo quiero también abordarlo con usted, y es que a raíz de las reuniones de los dos presidentes, como uno de los temas que se habla son la construcción o reparación, no sé, de hospitales. Entonces, escuché al perito fronterizo, Delia Piña, el presidente del Colegio del Sindicato Nacional de Periodistas de la Prensa, Cristian Miguel Moreta, que decía que si los hospitales en Haití no se construyen con las condiciones ya en esta época de un hospital, con su banco de sangre, con su área de diagnóstico, etcétera, se van a construir hospitales para dar referencia a los mismos hospitales dominicanos
que ya de por sí significa trasladarse aquí, etcétera. Que de hacer los hospitales deben ser hospitales con las condiciones que se requieren ya en esta época. Sí, no, estoy totalmente de acuerdo. Hay que ver también lo que tiene, lo del personal médico. Lo del personal médico. Porque si se van a construir hospitales, tenemos que asegurar el personal. Pero en este aspecto hay una respuesta. La respuesta son los estudiantes haitianos preparados en Cuba. Sí. En el marco de la cooperación cubana, haitiana o haitiana-cubana, hace quizás alrededor de 15 años. Yo vi que Preval tenía muchas relaciones con Cuba. Es eso. Esa efectivamente, la cooperación haitiano-cubana, pues fue una idea, fue un proyecto que se concretizó durante la administración de Preval y él personalmente pues lo llevó a cabo y yo diría que entre él y Fidel había cierto afecto. Sí, sí. Fortalecieron los lazos entre nuestros dos países a través de una amistad personal. Incluso hubo médicos cubanos que se radicaron, que ellos venían a Arias Piña a veces de visita. Justamente, qué bueno sí, justamente, porque es un punto importante que subrayemos a la atención de la teleaudiencia. En esa época, y todavía los médicos cubanos están ahí, porque en el marco de esa cooperación, la idea era que los estudiantes haitianos vendrían a sustituir a los médicos cubanos, sí. Que eran, hay años donde llegaron a ser 300 médicos cubanos en Haití. Sí. Y lo que se daba era una cosa muy interesante, porque los profesionales cubanos hacían operativos en la región fronteriza donde dominicanos cruzaban para ser atendidos. Sí. Se dio mucho esto en el centro médico de Anzapit, donde muchos dominicanos desde Pedernales pues iban. No sé cómo estaba eso por ahí, por Elías Piña y Belader, pero... al hospital de Elías Piña, el provincial Rosa Duarte, venían médicos cubanos a veces con pacientes. Sí. Y yo llegué a verlo. Exactamente. Entonces, todo esto, y vuelvo a decirlo, insisto en el tema de la cooperación. No tenemos otra vía para poder asegurar la convivencia en la isla que la solidaridad y la cooperación. Entonces, sobre el tema de los hospitales, hay que decir, don y amigo Adriano, que el proyecto de construcción de hospital viene desde el año 2000, desde la administración de Hipólito Mejía. Sí, porque yo escuché que el canciller Miguel Vargas había dicho que él venía tratando eso también. Sí, no, te digo desde el 2000. Desde el 2000. Entonces, lo cual quiere decir que debe haber un esfuerzo ahora, un esfuerzo conjunto para buscar, primero, el financiamiento para la construcción de los hospitales, segundo, asegurar todo lo que decíamos ahorita y particularmente lo del personal médico para los hospitales. Para nosotros en la Fundación es una idea muy noble, una idea muy oportuna de los dos jefes de Estado, pero entendemos que no va a ser, digamos, resuelto en un mandato presidencial. Es importante que por lo menos... Sí. Yo diría que deben involucrar la Oficina Panamericana de la Salud para que sea la que diga cuáles son las normas, las condiciones, y que, como a veces hay renuencia con el gobierno cubano, que si el gobierno de Estados Unidos, el chino o cualquiera quiere colaborar, y ojalá quieran colaborar, se amplíe un personal médico y paramédico. Sí, totalmente de acuerdo también. Aunque yo insisto en subrayar que cuando hablamos de la llegada de pacientes, mujeres embarazadas en la República Dominicana y que ofrecemos cifras sobre el número de pacientes haitianos, muchas veces tenemos que hacer la diferencia entre 4 grupos que son considerados. El primer grupo son los dominicanos de ascendencia que viven aquí
y que tienen todo, Sí. digamos, Sí. todo el derecho de ser asistidos. Sí. El segundo grupo son los inmigrantes regularizados. Hay que Sí. recordar que hubo un plan de regularización Sí, sí. que cubrió 280,000 personas Sí, sí. que se inscribieron al plan. Incluso lo aprobamos mediante ley en el Congreso, se aprobó y después se amplió. Exactamente. Y el tercer grupo ya son personas que pueden estar en una situación irregular, pero aunque están en una situación irregular, por solidaridad el Estado Dominicano también los atiende. ¿Cuál es el grupo más problemático? Sí. Son las personas que vienen directamente de Haití formando parte, digamos, de algún tipo de tráfico de seres humanos. Sí. Eso sí, se debe de controlar, Sí. y a través de programas conjuntos de control migratorio, de control fronterizo, Sí. entre Haití y República Dominicana. Porque a nivel de lo que yo conozco en Carrizal, cuando viene la persona enferma, sí, el CEFRON, inmigración, la deja pasar. Sí, sí. Malo es que una persona le cobre allá y entonces lo traiga por otro lado. Sí. Veo también que muchos haitianos ya de pudientes van mucho al Jón de Santiago. Sí. No sé si que son de esa parte allá de Por Dajabón, que van allá. Bueno, ya como estamos terminando, me gustaría que hable un poquito de la fundación, para si alguien quiere invitarlo a usted como conferencista, como lo voy a invitar yo a de Peña, sí. en qué, cuál es la idea de la fundación, que de antemano la veo muy importante porque su capacidad y sus relaciones, la suya y de la gente que estén ahí, es importante utilizarla para Haití y para República Dominicana. Sí, gracias por la oportunidad de presentar rápidamente la fundación. Tenemos que decir que es una organización binacional integrada por dominicanos y haitianos. Entonces, en la junta directiva, por ejemplo, aquí en la República Dominicana tenemos al sacerdote católico Julio Acosta, llamado Julín. Tenemos al filósofo David Álvarez, que es decano de Ciencias y Humanidades en la Católica Madre y Maestra, al pastor Pierre Philippe, que acaba de publicar un libro muy interesante. Entonces, la gente me ve más, puedo ser la cara, pero hay varias personalidades que forman parte del directorio binacional. Y la fundación se dedica a la promoción de la amistad, de la buena vecindad, de la cooperación, de la solidaridad, preservar la paz insular. Es lo más importante para nosotros, porque la fundación surgió después de esos líos que tuvimos en Atiopalma en el 2005, cuando se mató a la señora. Entonces dijimos, eso no puede ser. Hay que hacer un trabajo permanente para la mejor comprensión entre haitianos y dominicanos y de esa manera asegurar la convivencia pacífica, no tan solo en territorio dominicano, pero también entre Haití y la República Dominicana. Nos consideramos, digamos, como una instancia aliada a los dos estados, a los dos estados. En Haití nos dedicamos a asistir a los dominicanos en dificultad. Hemos tenido muchas veces que intervenir por ante las autoridades, la justicia, para poder trabajar temas de dominicanos que están presos y a veces, digamos, abusados por el aparato judicial. Así que nuestra misión es contribuir a una mejor relación entre nuestros dos pueblos. Muy importante para si alguien que ve el programa quiere comunicarse con usted y ser parte de esos esfuerzos por el bien de Haití y de República Dominicana. Muchas gracias. Muchas gracias, que hemos llegado al final. Hemos estado aquí conversando sobre temas importantísimos y de actualidad con el ex cónsul general diplomático haitiano, Edwin Parecin, quien también fue jefe de gabinete del Ministerio de Cultura de Haití, ministro de la diáspora, presidente de la Fundación SILE, y un amigo de República Dominicana ya durante muchos años, de manera que ha sido un agrado para nosotros contar con la presencia de este importante hombre de Haití y también de República Dominicana. Será entonces esta mañana con otro programa de Desafío.